Y bueno, como siempre, un gran ambiente y una altísima participación en la Beovia San Sebastián de ayer. Cada vez más mujeres corrieron esta prueba, cerca de 10.000 del total de 28.000. Más de un tercio de quienes corrieron fueron mujeres. Los ganadores, el leonés Raúl Celada y la ecuatoriana Catherine Tishalema. Pero hoy, en el día después de esta importante prueba, nos hacemos una pregunta, dirigida no ya a quienes participan en maratones, que también, sino a la gente en general a la que le gusta correr por lo que sea, por afición, que es una afición, yo lo siento, pero es que no soy capaz. Esti Ruidazua, Egunon, perdona que me ría, pero es que lo he Egunon. intentado 1000 veces y no puedo. Y fíjate que me gusta hacer deporte, No. pero es que no puedo con... No, pero bueno, igual Aquí cada a uno lo partir del suyo, cambio. Espiga. Cuéntame, ¿con quién Bueno, pues estás y dónde? estamos con un doctor, traumatólogo, el doctor Jaime Ora, especialista en medicina y cirugía. Estudió medicina y cirugía en la Universidad del País Vasco, se especializó en cirugía ortopédica y traumatología en el Hospital de Basurto. Es traumatólogo especializado en cirugía de hombro y de rodilla, atención, para los que corren. Trabaja en el Hospital Mix de Gasteiz junto al doctor Miquel Sánchez. Además es triatleta. Doctor Jaime Ora, ¿cómo está? Hola, buenos días, muchas gracias. Hoy cuando salía de la redacción y me han preguntado ¿a dónde vas? Les he dicho ¿a dónde voy? Y me han dicho ¿qué pasa? ¿Que hoy es el día de los traumatólogos para todos los que participaron ayer en la Beovia San Sebastián? Hoy puede ser el día de paso por el taller después de una carrera dura, ¿no? Como la Beovia. ¿Es dura para muchos? Digo, hablando de sus articulaciones, hablando de sus huesos. Es duro, correr es un deporte que es muy exigente a muchos niveles y una carrera como la Beovia es una carrera de una distancia, pues es casi una media maratón, son 20 kilómetros y poco más. Es dura, sobre todo se caracteriza por las cuestas, por el desnivel, no es una carrera llana y eso también pues le implica más dureza a la carrera, ¿no? ¿Qué sufre nuestra rodilla? ¿Qué sufre en una carrera como la Beovia? Bueno, sufre no solo en la carrera, ¿no? También en la preparación de una carrera, como una Beovia, como una carrera igual un poco más larga, como un maratón. Sufre el cuerpo, pues puede sufrir a muchos niveles, ¿no? Sobre todo los pies, yo creo que igual es lo que más puede sufrir, las rodillas, evidentemente, y siguiendo hacia arriba también las caderas y de alguna manera incluso la espalda, ¿no? Hablando antes me decía, claro, llegar a esta carrera no es, digamos, hacer esta carrera no es lo fácil, lo difícil es llegar a esta carrera. Sí, sin duda, son carreras que exigen una preparación importante, exigen muchos meses de trabajo y de dedicación y al final son muchos kilómetros, ¿no? Que van aguantando las piernas, que va aguantando el cuerpo y a veces decimos eso, que lo más difícil es presentarte en la línea de salida, ¿no? Porque el cuerpo ha tenido que ir asimilando toda esa carga de entrenamientos que le hemos dado durante semanas, durante meses y ya con todo el trabajo hecho es cuando uno ya se planta en la línea de salida y es cuando ya pues se disfruta y se sufre a partes iguales, pero ya con un trabajo previo muy importante, ¿no? Lo de disfrutar y lo de sufrir lo sabe de primera mano porque el doctor Ora es triatleta. A ver, ¿cuántos kilómetros hizo ayer? Confiese. Ayer yo estoy preparando la media maratón, la maratón, perdón, de Donosti del fin de semana que viene, el día 23, y ayer me tocó la tirada larga, ayer nos tocaron 30 kilómetros y bueno, pues un entrenamiento exigente que lo puedo hacer con compañeros y compañeras del equipo y hoy están las piernas cargadas, sí. Ante esas piernas cargadas, ¿qué hay que hacer? Seguir hoy con ese entrenamiento, con esa pauta que se ha marcado, porque entiendo que esta es una pauta diaria o semanal hasta llegar a esa prueba. Hay que seguirla para poder llegar en una condición más o menos mínima. Sí, sin duda. Yo estoy en el equipo de triatlón, en el DIDA, que aprovecho para saludar, y nosotros tenemos un entrenador. Recalco un poco la importancia de los entrenadores, de una buena planificación deportiva antes de exponerte a una carrera de esto, una preparación de este tipo. Y bueno, seguir esa preparación es muy importante, ¿no? Porque al final estar al lado de un profesional que te pueda ayudar, que te pueda guiar, pero también es importante escuchar al cuerpo, ¿no? Saber escuchar, porque es verdad que es importante hacer esa preparación, pero también es importante no pasarte de la raya, ¿no? Es decir, no hacer más actividad o no hacer más de lo que el cuerpo te está pidiendo en un momento dado, y tan importante es intentar ceñirte a un plan como también saber escuchar al cuerpo, ver un poco sensaciones que tenemos y en un momento dado si hay que parar o hay que hacer un descanso, porque tan importante como el entrenamiento sin duda es el descanso también. Doctor, pero una cosa... Que tú nunca has podido. Yo lo he intado, pero esta vez que mi cuerpo, una parte de mi cuerpo no admite lo del runner. No lo he intentado de verdad. De hecho, estuve pensando en presentarme a la Beovia y mi juicio me hizo descansar y decir no estoy preparado para hacer esa carrera. Menos mal, pero hay muchísima gente ya como público que sí que vemos en muchas carreras, sea un maratón o un cross de pueblo con menos kilómetros y menos exigente, a mucha gente que te dan ganas de decir por favor déjalo ya. Porque a veces lo que vemos como público es inquietante, como mínimo, ¿no, doctor?
Sí, sin duda. Luego el día de la carrera pues nos pasan muchas cosas por la cabeza, nos pasa todo el esfuerzo que nos ha costado llegar hasta ahí, todo el entrenamiento que hemos hecho, la gente que nos ha ayudado, que nos ha apoyado y todo eso es un cóctel de emociones que te viene a la cabeza unido al cansancio físico, a la fatiga. La cabeza a veces te dice que pares, las piernas a veces te dicen que pares, pero bueno, todo eso hay que saber gestionarlo también durante la carrera y a veces pues hay carreras que nos salen mejor y carreras que nos salen peor y carreras que sufrimos y disfrutamos más o menos, ¿no? Según todo eso. El sobrepeso es un hándicap, porque sí que vemos en estas carreras, incluso en carreras largas, a gente que, bueno, no es fibroso, no tiene un cuerpo fibroso, sino que tiene un cuerpo, bueno, que diríamos que incluso tiene algo de sobrepeso, pero vemos que llegan a la meta. Bueno, el sobrepeso es un hándicap, tanto en pacientes con un sobrepeso por una obesidad, por así decirlo, o pacientes que físicamente sean muy fuertes, muy musculados y también con mucho peso. Al final es más peso que soportan nuestras articulaciones y sí que es verdad que vemos en las carreras de élite, ¿no? De competición, en Olimpiadas, el cuerpo de un maratoniano con el cuerpo de un corredor de 100 metros, un velocista, ¿no? No tiene nada que ver la complexión y las características de una prueba u otra, pero para carreras largas es verdad pues que el sobrepeso puede ser un hándicap, sin duda. Hay quien comienza a correr tarde, muy tarde, con una cierta edad, vamos a decir, de los 40 para arriba. ¿Qué es un estudio biomecánico? ¿En qué consiste? ¿Por qué lo aconsejan? Bueno, un estudio biomecánico, lo mismo que existe en la bicicleta, que probablemente está un poco más instaurado en los deportistas en general, hay estudios biomecánicos de la carrera también, que al final consiste en subirte en una cinta de correr, en el cual se analizan pues una serie de parámetros de cómo es la técnica de carrera, qué defectos podemos tener, y es una ayuda, pero yo diría que ya es para un público un poco más concreto, ¿no? Más gente que está preparando carreras largas, pues de medias maratones. Igual para empezar a correr a cierta edad, como tú dices, lo importante es lo primero comprarte unas buenas zapatillas. Yo siempre hablando con gente que va a empezar a correr, siempre les digo que es importante ir a una tienda especializada, comprar, dejarte asesorar, ¿no? por los profesionales de la tienda, porque hoy en día cambia mucho la forma de vivir, la forma de comprar, todo el mundo compra por internet, pero yo creo que unas buenas zapatillas en una tienda especializada creo que es el punto de partida ideal para empezar una actividad como correr. Los traumatólogos están viendo más problemas de rodilla en este caso, por ejemplo, porque ahora se corre mucho más, se hace mucho más ejercicio corriendo porque se comienza a unas edades ya avanzadas. Pues estamos viendo más pacientes en general. Es verdad que el deporte va al alza, pero probablemente haya igual otros deportes también más agresivos, pues tipo CrossFit o otro tipo de deportes que también de alguna manera nos están llenando las consultas de pacientes, pero correr sin duda es uno de ellos. Cuando corre en una maratón, en una triatlón, ya entiendo que va con sus pensamientos, su ritmo, intentando que lo físico acompañe a lo mental, pero hay tiempo también para ver cómo corren los demás y la parte de profesión sale también allá a relucir. Pues sin duda, sí. Intento que no. Al final, cuando tú estás en una carrera, ya sea pues en el mes de junio hice el medio Ironman aquí o alguna carrera, el próximo maratón que voy a hacer el fin de semana que viene, son carreras que tienes que ir muy concentrado, tienes que ir gastando las fuerzas justas y necesarias para lo que estás haciendo, intentar no gastar fuerzas en otras actividades, pero sí, el ojo clínico siempre está presente. Y también uno Oye, piensa, y al día siguiente de la Beovia, ¿qué hay que hacer? Descansar. Acostarse en el sofá, hay que volver a correr, aunque sea 10 minutos. Ese día acostarte prontito y al día siguiente pues hay gente que sale a trotar un ratito, hay gente que le apetece más meterse un rato en la piscina o incluso subirse al rodillo a hacer unos kilómetros suaves, pero sobre todo el día siguiente una prueba larga, una prueba exigente como la Beovia, pues yo creo que lo suyo es descansar el cuerpo, descansar la cabeza, pensar en las cosas que hemos hecho bien en carrera, las cosas que hemos hecho mal, los errores que hemos podido cometer para aprender para una futura carrera y también sin duda disfrutar, ¿no? Disfrutar del premio, disfrutar del objetivo que hemos conseguido y sentirnos orgullosos, pues no solo por el día de la carrera, sino por todo el trabajo y toda la disciplina que exige este tipo de deportes, que es mucha, compatibilizarlo con la familia, con el trabajo y bueno, hacerle un huequito a esta actividad, ¿no? A mí una cuestión que yo creo que el doctor nos puede aclarar, no somos expertos, yo tampoco ni de correr, ni tampoco mucho menos en traumatología, pero sí que muchas veces vemos gente que va corriendo por la calle y nos damos cuenta de que lleva una postura que no es correcta, porque las rodillas van hacia afuera, hacia adentro, el cuerpo no acompaña y pensamos, bueno, seguramente se esté dañando su cuerpo y nos decía el doctor en otro momento que normalmente en una carrera quienes van más rápido corren mejor que quienes van en la parte de atrás del pelotón. ¿Esto por qué es?
Bueno, es un poco que es antes el huevo y la gallina, ¿no? Es decir, cuando en una carrera la gente que va adelante normalmente es gente que corre técnicamente muy, muy bien, ¿no? Es gente que va muy rápido. Si nos vamos ya a carreras profesionales, como vemos el otro día, por ejemplo, en el maratón de Nueva York, por ejemplo, cómo corren, la verdad que es una gozada, ¿no? Verles cómo corren, casi no oscilan, van muy planos, en un movimiento perfecto de piernas. Pues esa técnica probablemente les lleva a estar ahí adelante, ¿no? Adelante de la carrera. A medida que el ritmo de correr es más lento, incluso en un mismo corredor, pues poco a poco ya la técnica de carrera, por así decirlo, va empeorando un poquito, ¿no? Porque al final sí que al ir más despacio, pues vas impulsándote no tanto hacia adelante en propulsión como hacia adelante, sino también gastas energía un poco en propulsión vertical, y la posición del cuerpo no es tan aerodinámica, por así decirlo. Entonces sí que es verdad que normalmente, no siempre, pero normalmente vemos que los corredores muy veloces tienen una técnica de carrera muy buena, y a medida que vamos yendo hacia atrás en la propia carrera, pues poco a poco la técnica sí que va empeorando, ¿no? Una pregunta que nos llega a través del WhatsApp, una oyente, Sara, le quiere preguntarle qué le parece su opinión sobre el calzado barefoot para las carreras de este tipo. Pues yo no soy especialista en ese campo. Probablemente, como casi todo en la ciencia, podremos encontrar artículos que hablan a favor, artículos que hablan en contra. El calzado barefoot sin duda se está haciendo un hueco muy importante en la sociedad, porque cada vez hay más gente que lo utiliza. Yo mismo lo utilizo en mi día a día y creo que es una mejora importante en todo eso. Pero en cuanto a las carreras, parece que el perfil de las zapatillas de correr, ya se está hablando mucho del carbono. Ya hoy en día todos los atletas de élite corren con zapatillas de carbono, y el calzado de los atletas de competición, por así decirlo, desde luego es muy diferente el calzado barefoot en todos los sentidos, ¿no? Entonces es un debate que yo he tenido con amigos, con compañeros, del tema del barefoot en las carreras. A día de hoy yo no uso barefoot para correr y no tengo una opinión formada en cuanto a eso, pero bueno, sin duda dará que hablar también. Pero fuera de la carrera sí que lo utiliza, o sea que lo recomienda. Sí, en mi día a día sí. Bueno. Sí. Yo estoy muy contento con ellos. Pues habrá que probar también. Bueno, pues a una duda más, solo dejamos aquí. Dejamos descansar al doctor, que tendrá las piernas también un poquito cargadas, que tiene además un maratón el fin de semana que viene. Y tiene que volver a consulta. Tiene que volver a consulta, lo más importante, claro, el lunes además. Bueno, pues muy amable. No sé si cuando ve correr a mucha gente por la calle, ese va a ser el futuro cliente, por lo mal que está corriendo. Seguro que sí, ¿no? Bueno, no, al final yo creo que es muy bonito dentro de una carrera. Parece que el que tiene mérito es el que gana o los primeros. Yo creo que una carrera tiene mérito todo el mundo por todo lo que hemos hablado. Solamente el hecho de presentarte, de hacerte a la idea que vas a ir a una carrera, de ponerte un dorsal y ese día salir a disfrutar y a dar lo mejor de uno mismo, creo que tiene mucho mérito, y eso es lo que importa de todo esto, el disfrutarlo y el tenerlo como una forma de vida, ¿no? El ejercicio físico dentro de nuestra forma de vida. Bueno, tan solo quiero aportar un dato más, que además nos lo apunta un oyente, muy oportuno, que en la Beovia de ayer, en esta 40 edición, había 64 atletas que tenían algún tipo de discapacidad y que también participaron en la carrera de ayer. Pues lo decimos, evidentemente, 64 personas. Queda dicho el dato. Jaime Orá, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, y descansa un poco si puede. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Un saludo. Gracias, Sesti, Gerarte. Y Agur. Juan y Aritz, también a vosotros, Gerarte. Son las 10:28 ya.